En nombre del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, autora Beatriz Gutiérrez Müller. La publicación es una coedición de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el ITESO y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el presidium nos acompañan el doctor Alfonso Mendiola Mejía, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor Alfonso Javier Alfaro Barreto, profesor en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, autora de la obra. Doctor Luis Arriaga Valenzuela, de la Compañía de Jesús, rector del ITESO. Me permito presentarles a nuestro primer expositor. Es el doctor Alfonso Mendiola Mejía. Es doctor en Historia por la Universidad Iberoamericana, en donde también es profesor investigador. Sus líneas de investigación son la teoría de la historia e historiografía. Es autor de los libros Bernal Díaz del Castillo, Verdad Romanesca y Verdad Historiográfica, y también del libro Retórica, Comunicación y Realidad, la construcción retórica de las batallas en las crónicas de la conquista. Además, ha publicado diversos artículos en la revista Historia y Grafía, como La caída de Tenochtitlan, un relato verídico o un relato de ficción. Su trabajo le ha hecho merecedor del Premio de Historia Colonial de América Silvio Zavala y del Premio al Mejor Ensayo de Historiografía otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Le escuchamos, doctor. Bueno, sí está prendido. ¿Sí? Primero, agradecer la invitación que me hicieron, en particular en contacto permanente con Manuel Verduzco, que no dejó de enviarme una cantidad de mails constantemente, y tuve que actualizar mi IFE para poder cumplir con los requisitos y poder venir. Un gusto volver a estar aquí para presentar el libro de Beatriz Gutiérrez. Tuve la oportunidad de hacerlo en el Palacio de Minería y también para mí es un gusto encontrarme aquí con mi gran amigo Alfonso Alfaro. Es un placer conocerlo. Quiero empezar señalando que antes de conocer el libro de la memoria artificial, yo había estado interesado en la lectura y el comentario que hace un cronista que es Antonio de Solís acerca de la historia verdadera escrita por Bernal Díaz del Castillo. Y en ese interés que tenía yo por estudiar la crónica de Antonio de Solís, tuve la oportunidad de encontrar un artículo escrito en el 2014 por Beatriz Gutiérrez, que era sumamente sugerente e interesante para mi trabajo. Y lo primero que me llamó la atención era el título del artículo de la doctora, que se llama Panegírico a Cortés, no exento de raspones a Bernal Díaz del Castillo en la historia de Solís. Yo que había trabajado durante varios años la obra de Bernal, me llamó la atención lo de los raspones y por eso me interesé por el artículo.
y en el 2014 descubrí la beta que ella venía trabajando. Solamente me voy a concentrar en algunas cuestiones. Vengo elaborando una reseña para publicarla en la revista Historia y Grafía del Departamento de Historia. Entonces tengo varias páginas ya escritas para que aparezca en el próximo número de Historia y Grafía. Entonces solo me voy a concentrar en las partes iniciales del texto. Primero, el título llama la atención para el sentido común de la idea que se tiene del escrito de Bernal Díaz del Castillo. Pareciera que Bernal Díaz del Castillo tiene una memoria prodigiosa y que recuerda eventos que sucedieron 30 años antes de que empezara a escribir la crónica. El título ya en sí mismo nos invita a darnos cuenta de que esa memoria que se le adjudica como prodigiosa, que sería lo que nosotros entenderíamos como una memoria psicológica, no es propiamente el uso y la práctica de la memoria en el siglo XVI. Cuando se habla de memoria en el siglo XVI, se refiere primero a una de las partes de las retóricas de la época, y no solo de la época, que vendría siendo siglo XV, siglo XVI, sino de las retóricas desde la época grecolatina. Las retóricas se componían de 5 partes. La primera se llamaba invención, la segunda disposición, la tercera elocución, la cuarta se llamaba memoria y la quinta acción. En la parte de la memoria venían lo que eran una serie de prácticas técnicas para el uso de la memoria. Entonces, la memoria es una práctica específica que tiene que ver con la retórica. La retórica sería la forma de producción de conocimiento hasta antes de aparición de Galileo. El conocimiento se producía a través de la retórica y el título de la memoria artificial se concentra en ese detalle en particular. El texto en su primera parte analiza el tema de la memoria artificial desde las retóricas grecolatinas hasta las retóricas del Renacimiento, y va analizando el aspecto de las técnicas de la memoria. Una de las cuestiones que a mí me parecieron interesantes era el conocimiento de la autora de la discusión contemporánea sobre el tema de la memoria. Los autores y autoras que utilizaba me parecían que eran los más pertinentes para trabajar el tema de la memoria. Es un campo de autores sobre el tema de la memoria en la retórica muy amplio y que implica mucho tiempo asimilarlos y poderlos usar. Por eso, desde la presentación 15 en minería, dedicaba un apartado al tema que quería extraer del libro, que era el elogio de la vida intelectual, porque de alguna manera la vida intelectual implica muchas horas, mucho tiempo para asimilar las obras y plantear una pregunta y poder contestarla a partir de un trabajo muy paciente. Y en esa presentación yo decía cómo el trabajo intelectual sería el último reducto del trabajo artesanal en una sociedad productivista. El trabajo intelectual no se puede hacer en serie, el trabajo intelectual lleva un tiempo
que no puede ser controlado ni siquiera por la persona que lo hace, porque implica una maduración muy grande. Y el texto que ahora comento tiene ese tejido y ese cuidado y ese trabajo. Quisiera solamente señalar un aspecto que además en el texto se presenta en una nota crítica que es muy clara y muy precisa. Voy a empezar con una afirmación que puede resultar exagerada. Sería: no existe un texto único de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Existen 3 textos distintos de la historia de la conquista de la Nueva España. Lo que implica que estos textos tengan diferencias uno con respecto al otro, no son idénticos. Si partimos de ese presupuesto, tendríamos que poner entre paréntesis lo cual sería pertinente para el siglo XVI, la cuestión del autor. ¿Existe la palabra autor o la palabra autor es algo que nace tardíamente a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se le puede adjudicar una propiedad intelectual de un texto a un individuo? Y veríamos cómo en el caso de Bernal no se da esa identidad. El siguiente elemento sería pensar que el texto escrito por Bernal, como lo muestra el texto de la memoria artificial, tiene una función en el campo legal y jurídico más que en el campo literario. Es un texto que pretende demostrar y justificar las acciones realizadas por este soldado Bernal Díaz y de esa manera pedir y legitimar los derechos a los cuales es merecedor. Entonces es un texto que cumple con funciones legales. Por eso se habla de un origen, de un texto perdido de la historia verdadera, que sería el escrito de la Memorial de Relaciones de Bernal, que escribió para solicitar los beneficios que correspondían a él y a lo que viene siendo el clan familiar por las actividades que había realizado. Entonces, a partir de ese origen se piensa que se vino escribiendo el texto. Lo otro, para que se vea lo complejo que es el trabajo de Beatriz Gutiérrez, es destacar que el texto de Bernal se escribe en el transcurso de la década 1550 a 1563. Son más de 10 años de escribir el texto. Una versión la envía al Consejo de Indias. Esta versión se queda en el Consejo de Indias y será impresa hasta 1632 el texto. Y será impresa por un fraile de la Orden de los Mercedarios. Si vemos esto, el texto pasa por distintas épocas y cada una de estas épocas tendría una interpretación del texto distinta. Es decir, si contamos y en el texto de la memoria artificial se ve la polémica de la leyenda negra y de la visión que tiene las naciones europeas de la conquista, vemos cómo el texto de Bernal va cambiando de interpretación en función de la discusión que se va teniendo en los estados absolutistas de la época en que va apareciendo el texto. Se comenta que el texto publicado por el Mercedario
dado que la leyenda negra para 1632 ya se había impuesto, él se ve obligado a cambiar las cantidades que Bernal Díaz dice de la gente que murió en las batallas. Y entonces se altera y baja el número de muertos para borrar con la leyenda negra. A ver, si un texto solo tiene sentido en función del conocimiento de su lector, y si este lector cambia de una época a otra, estaríamos diciendo que el texto de Bernal pasó desde referirse a Carlos V hasta llegar a Felipe IV, y que cada uno de esos contextos es distinto y el texto va adquiriendo interpretaciones diferentes. Concluiría planteando lo siguiente: el texto de la historia verdadera se ha interpretado desde distintas ópticas de la teoría literaria, lo que hace que en ocasiones el texto se saque del siglo XVI al interpretarlo desde las teorías literarias contemporáneas. Una de las aportaciones del texto de la memoria artificial es que intenta interpretarlo desde el contexto en el que se produjo, es decir, entender el texto de Bernal en el contexto del siglo XVI, y esa sería una de las aportaciones. Yo diría brevemente, para terminar, que el texto de Bernal primero tuvo una etapa que fue la etapa filológica, determinar cuál de los textos era el auténtico o el que podía decirse que salía de las manos de Bernal, la cual se concluyó diciendo los tres son igual de válidos, y ahora se publican en una edición las tres versiones. La otra etapa fue preguntarse por si el texto de Bernal era verdadero, cuando uno de los títulos del texto de Bernal es Historia original de la conquista de la Nueva España, y plantear el problema de la verdad desde el contexto en el que lo decía. Y el texto de Beatriz Gutiérrez nos plantea una lectura desde la teoría de la práctica de la retórica del siglo XVI. Y yo creo que esa es una aportación que yo, en tanto que historiador, veo que puede abrir el campo a la interpretación del texto. Agradezco mucho su atención. Muy amable. Presento ahora al doctor Alfonso Javier Alfaro Barreto. Es doctor honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. Doctor en Etnología por la Universidad de París 7. Desde 1998 es director del Instituto de Investigaciones Artes de México. Le escuchamos, doctor. Este volumen es un volumen particularmente oportuno y sumamente estimulante. En los primeros renglones de la contraportada, leo los primeros renglones: en 2021 estaremos recordando la conquista de México. Y justamente el libro se sitúa en este horizonte, en el horizonte de este año 2021, en donde tendremos que recordar muchas cosas. 2021 será justamente los 500 años de la conquista, serán también los 200 años del país independiente, serán también 100 años de que se formuló el proyecto ideológico, digamos, el proyecto estético, el proyecto cultural de la Revolución Mexicana en el año 1921. Entonces, esta es una fecha importante para que reflexionemos, para que analicemos. Y el volumen tiene el tino de centrar esta reflexión, a la que el país entero estará sin duda obligado, a situar esta reflexión o esta exploración en torno de la obra de Bernal,
que es, como sabemos, una obra espléndida por su calidad literaria, interesantísima, sumamente importante para la antropología, para la historia, para todas las... que no deja de, a pesar del tiempo que ha transcurrido, no deja de ser una obra sumamente fecunda para la investigación incluso ahora, además de lo gozosa que puede ser su lectura. Y ahí, precisamente, esta obra es una de las responsables de que hayamos llamado a este fenómeno que sucedió entre 1519 y 21 y luego y sus prolongaciones, que lo llamemos conquista. Finalmente, es el nombre que le damos a esto que sucedió y una de las razones de esto es que los protagonistas querían hacer valer sus proezas y entonces pues el nombre se ha quedado, pero ese nombre nos va arrastrando alguna carga a través del tiempo que nos obnubilan un poco y hay cosas que no nos dejan ver. Por ejemplo, no nos dejan ver la catástrofe ecológica, la hecatombe demográfica, las disensiones internas entre los pueblos indígenas que propiciaron esto. Y no nos dejan ver tampoco el surgimiento de la palabra conquista, no nos deja ver tampoco el surgimiento de una sociedad nueva que tuvo lugar como consecuencia de ese proceso y que de alguna forma es lo que marcó la nueva globalidad de la Tierra, ¿no? la redondez de la Tierra. Entonces, es muy pertinente que estos años que tendremos que reflexionar sobre esto, podamos comenzar a abordar este asunto de ¿será pertinente encontrar instrumentos conceptuales más finos para ir explorando esta dimensión tan importante en la historia de nuestra vida como sociedad? Pero en referencia a este año de 2021, en el fondo el proceso comenzó ya en este año de 19, es decir, recordemos hace 500 años, en 1519 es el primer, quizá podríamos llamar como el nacimiento de este mestizaje a la mexicana, ese momento en que Gonzalo Guerrero decide no unirse a los españoles. Gonzalo Guerrero, el español, decide que ha hecho un naufragio en Veracruz, decide quedarse con su mujer maya y sus hijitos mayas. Y es quizá el primer mexicano en el sentido moderno, en el sentido clavijeriano, y desde ese punto de vista la nación, el mestizaje no surgiría de una violación, como el texto de Paz, Laberinto, nos ha enseñado a ver, sino más bien de una adopción. El primer mexicano es alguien que adoptó a esa tierra. El segundo fenómeno que sucede en ese momento, también muy interesante, en 1519, hace 500 años, es el surgimiento de la primera de las instancias, podemos decir, modernas del punto de vista político, la primera instancia que nos vincula con la tradición helénica del Ágora y con la tradición legal de Roma, que es la fundación de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Veracruz. Es también el momento del encuentro de Cortés y doña Marina, el surgimiento oficial del mestizaje, pero en el fondo es este proceso que inaugura los amancebamientos, matrimonios, etcétera, que en el fondo son la base de nuestro modelo demográfico. Entonces, esas tres cosas suceden en el año 29, son parte del proceso que va a culminar en 21, y por eso es, otra vez recalco, la oportunidad tan importante que presenta este volumen, que nos permite reflexionar acerca de estos elementos. El 1521 es el año de la caída de Tenochtitlán. Y bueno, es el año también, la caída de Tenochtitlán significa, es el inicio de nuestra conciencia de la derrota, como nos ha enseñado don Miguel León Portilla, la visión de los vencidos, pero es también el surgimiento de una épica que la tenemos incrustada ya en nuestra cultura, y es la épica de la cual Bernal es el principal responsable.
Entonces, esta historia de la conquista de Tenochtitlán es algo fundamental en nuestra manera de ver el mundo, y por eso es tan pertinente que este libro nos aliente a analizar y a observar estos fenómenos. Un momento fundacional, así como la conquista, con una importancia tan grande para nuestra memoria cultural, es abordado por la doctora Gutiérrez Müller, tomando un hilo conductor, el hilo conductor que ya sabemos, la obra de Bernal, y una obra tan llena de datos y de situaciones, de descripciones minuciosas y precisas, pero es una obra llena de imágenes visuales. Y de alguna forma la hipótesis fundamental del libro parte de ahí. Es cómo hizo Bernal para narrar y describir varias 3 décadas después los sucesos, las atmósferas, las situaciones, los episodios narrados con tanta precisión y tanto colorido. Y la autora formula una propuesta sumamente inspiradora, y es que Bernal habría utilizado los dispositivos de la cultura de la mnemotecnia que estaban vigentes en los medios cultivados de su tiempo para traer a la conciencia una cantidad inmensa de información a lo largo de sus experiencias a lo largo de las campañas en las que participó. Y para sustentar la hipótesis, la autora traza el itinerario que llevó a la civilización occidental a construir una tradición operante en torno a la cultura de la mnemotecnia. Y así parte de la epístola de Herénium y prosigue con la obra de Aristóteles, Platón, Cicerón, Quintiliano, una ruta que continúa a lo largo de la Edad Media, de la mano de San Agustín, San Alberto Magno, Tomás de Aquino, para culminar en la atmósfera que reinaba en ese renacimiento tardío en que se desarrolla la obra de Bernal. El itinerario nos da cuenta de una triple vertiente del pensamiento occidental respecto de la memoria. En primer lugar, una reflexión analítica sobre la naturaleza misma del fenómeno, de la mano de Aristóteles y Platón. En segundo término, los dispositivos para manejar la información que puede proporcionarnos la memoria, es decir, el uso de la mnemotecnia con propósitos fundamentalmente retóricos. Esto de la mano de Cicerón y Quintiliano. Y finalmente, una discusión acerca de la dimensión ética del proceso de la memoria. Este último es un recurso al trabajo sobre la memoria personal como camino para asumir las experiencias vitales del pasado con el propósito de tomar decisiones, es decir, de discernir. Esto sobre todo de la mano de Alberto Magno y Tomás de Aquino. El objetivo de esta tercera vía es explorar la conciencia afectiva, el territorio de los afectos y los sentimientos, utilizando como elemento principal el recurso a la imaginación visual para la construcción de escenarios y dramaturgias que permitan al sujeto posicionarse ante disyuntivas éticas. Esta dimensión había sido explorada antes de ese tiempo por autores como Ludolfo de Sajonia, por ejemplo. Con el propósito de situar la obra de Bernal respecto de esas corrientes y centrando su interés de manera privilegiada en la segunda vertiente, es decir, la mnemotecnia como recurso retórico, la obra culmina cronológicamente con el estado de la cultura de la memoria en las sociedades europeas en el Renacimiento tardío, en la época en que vivió y escribió Bernal. Aunque prolonga la perspectiva para vislumbrar lo que sucedería más tarde en la época de Giordano Bruno Campanella. Esboza el lugar que esa retórica de la memoria tendría en la época ilustrada de Feijoo. Pero en el siglo XVI, el uso de la imaginación sensorial, y particularmente de la visual,
como recurso mnemotécnico o como instrumento para la exploración de la conciencia afectiva, sufrió una transformación muy importante. Por un lado, las corrientes que iban a consolidar las posiciones que llegarían a ser la cultura de la primacía de la razón inductiva, como Erasmo, Cornelio Agripa, Francis Bacon, Rabelais, Melanchthon, comenzaron a alejarse de esa dimensión retórica y mnemotécnica que les era para su trabajo mucho menos fecunda. Y empezaron sistemáticamente incluso a denostarla o a combatirla. Por otro lado, en el territorio de la Europa reformada, con una cultura que no era solo anicónica, sino también en ocasiones iconoclasta, la imaginación visual fue francamente relegada en los procesos de exploración de la conciencia. Estos fenómenos son claramente analizados y descritos en el volumen. Pero en el mundo tridentino, donde se arraiga nuestra cultura, el recurso a la imaginación visual, al servicio de la memoria, en todas sus dimensiones, como sustento pedagógico, como estímulo al quehacer científico y sobre todo como dispositivo fundamental para la exploración de la conciencia afectiva y la realidad de las formas estéticas, adquirió un vigor inusitado que se revelaría extraordinariamente fecundo. Esta es una de las razones que hacen a este libro sumamente estimulante, porque nos induce a tomar conciencia de cómo funcionó en nuestro territorio esa vertiente del humanismo renacentista, la vertiente tridentina, y nos alienta a profundizar el conocimiento de la manera en que ha funcionado y funciona todavía en nuestros territorios culturales la exploración de la conciencia afectiva a partir de una memoria ejercitada. Pues entonces, ¿podría pedirte un minuto más? Sí, ¿Que fuera un tercero? Nada más lo hace. Sí. Ok, perdón, es que me quedan dos, pero quisiera un tercero. ¿Sí? Bueno, a partir de una memoria ejercitada. A ver, ¿este es mejor? A ver, ¿este sí funciona bien? ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, lo dejamos. Entonces, que renueva la imaginación visual y sensorial. Sabemos que el resultado fue espectacular. Toda la plástica figurativa que había de convertirse en la marca distintiva de la civilización occidental y que habría de engendrar una cultura tan dinámica para la ciencia y las técnicas como la de la realidad virtual, surgió directamente de ese estímulo a la imagen visual de la retórica de la memoria. Las corrientes manieristas y barrocas que el humanismo renacentista había decidido impulsar con entusiasmo son la base de este fenómeno. Así se construyeron las claves de nuestros lenguajes estéticos. Las fórmulas que no son tan familiares en esta casa como composición viendo el lugar, aplicación de los sentidos, la noción misma de ejercicios, son la base de la exploración de la realidad interior sobre la cual se funda a su vez la existencia misma de una institución como la Compañía de Jesús. Dos autores citados por la doctora Gutiérrez Müller, Roland Barthes y Michel de Certeau, pusieron en la conciencia intelectual de la segunda mitad del siglo XX la importancia capital de la propuesta ignaciana en el devenir de la cultura de nuestra civilización, a partir precisamente de sus propuestas para la exploración de la experiencia interior a partir de una imaginación que no solo era visual, sino que estimulaba la construcción de escenarios y dramaturgias que ponían en funcionamiento todos los sentidos. En nuestro país, ese legado ha sido fundamental para la formulación del programa cultural de nuestra sociedad. Está en la base de los lenguajes formales que nos permiten comunicarnos y constituirnos como una entidad común. Esos lenguajes plásticos aprovecharon el sustrato del muralismo prehispánico y gracias a Miguel Ángel, a Rubens o a Pozzo, pudieron hacer surgir en nuestras tierras las obras de Villalpando y Cabrera, donde podían reconocer su propio rostro
tanto los indígenas como los europeos y los mestizos. Después de muchas vicisitudes, fue el mismo lenguaje inclusivo que floreció con los pinceles de Orozco y Rivera y que ha llegado a nuestros días gracias a las fantasmagorías de Guillermo del Toro o las reminiscencias de Alfonso Cuarón. Todo esto surge finalmente de esta retórica de la exploración de la imaginación visual y de la imaginación sensorial de la época renacentista. Bueno, voy a abrevio, pero en fin, quiero decir solamente que estamos ante una obra sumamente estimulante que nos impulsa a profundizar nuestra reflexión sobre el momento crucial como sociedad y que tal vez podamos comenzar a proponer instrumentos conceptuales más finos que el término conquista, como he dicho hace un momento, y nos impulsa también a poner en perspectiva nuestra propia tradición épica en contraste con otras sociedades que pasaron por trances análogos, por ejemplo, los que nos llegan de la pluma de Ercilla o del Inca Garcilaso. Este libro nos permite recordar que los episodios que tuvieron lugar entre 1519 y 1521 no solo conciernen a los mexicanos, fueron sucesos de alcance planetario y nos ayudan a situarnos en ese horizonte. Este libro es particularmente estimulante porque nos recuerda la dimensión esencial que tienen los asuntos de la memoria en la construcción y en la armonía de las sociedades. Una situación que es especialmente necesario tomar en cuenta en un país como el nuestro, una de cuyas mayores fragilidades es precisamente la poca solidez de nuestra memoria común. Siglos de espasmos y conflictos internos nos han hecho olvidadizos y nos han dificultado encarar con franqueza y lucidez muchas experiencias del pasado. Ojalá que esta mirada atenta a los avatares de la memoria nos ayude a situar en el centro de nuestras preocupaciones a las imágenes donde creemos encontrar las claves de nuestra realidad, que nos ayude a definir quiénes somos y qué direcciones podemos tomar en el futuro. Muchas gracias. Presento ahora a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Estudió la licenciatura en Comunicación y la maestría en Letras Iberoamericanas en la Universidad Iberoamericana Puebla. Profesora e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autora de poemas, crónicas, cuentos y novelas, entre los que se encuentran Un día de noche, Leyendas y cantos, Historia de un concilio y otros cuentos, Manuscrito de secretos, Larga vida al sol, Viejo siglo nuevo. Fruto de su trabajo académico y de investigación son obras como Dos revolucionarios a la sombra de Madero y La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, obra que nos convoca el día de hoy. La escuchamos. Muchísimas gracias. Y creo que una buena idea esta tarde con tantos alumnos aquí es que pregunten. Entonces vamos a permitirle al rector que lo que tenía escrito lo lea y con mucho gusto, si quieren, una pequeña introducción al texto y dejamos que ustedes sean los que guíen esta presentación. Muchas gracias, Beatriz. Como rector me siento honrado de estar en esta presentación del libro La memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, de la autora Beatriz Gutiérrez Müller. La obra que hoy presentamos es una coedición de 4 instituciones de educación superior, incluyendo 3 universidades del sistema universitario jesuita: el ITESO, la Universidad Iberoamericana Puebla, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
El libro es pequeño en extensión, tiene 146 páginas que pude leer, te lo confieso, con calma en algunos aviones. Pero solo diminuto en tamaño y rico en contenido. Ofrece a historiadores, literatos y público en general una lectura original de Bernal Díaz del Castillo. El texto incluye una muy valiosa, extensa y actualizada bibliografía sobre la relación entre memoria e historia, tanto del corpus retórico grecolatino como del corpus crítico más reciente. Y la pregunta aquí surge, ¿por qué volver en estos días a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España? Entonces ahí está la primera pregunta. Como sabemos y como nos recuerda la autora, el de Bernal Díaz del Castillo es un documento imprescindible para comprender el llamado encuentro de dos mundos, ya que nos brinda una visión de primera mano de un testigo de vida, como se define a sí mismo el autor, acerca de lo acontecido en los albores del siglo XVI, tras la llegada de los españoles a este continente. No sé cómo lo cuente, ver cosas nunca oídas, ni vistas, ni aún soñadas como veíamos, escribió Bernal Díaz del Castillo en su historia. Pero como lo pude comprobar cualquier lectora o lector, sin duda Díaz del Castillo supo contar lo que vivió. Su narración es interesante, rica, fluida y traslada al lector al lugar de los hechos, como decía Luis González Obregón en su obra El capitán Bernal Díaz del Castillo, conquistador y cronista de Nueva España. Cito: abiertas las páginas de la historia verdadera, no se leen, se escuchan. Antójase que el autor está cerca de nosotros, que ha venido a relatarnos lo que vio y lo que hizo, y su mismo estilo burdo semeja al de un veterano, a quien perdonamos las incorrecciones del lenguaje para solo oírle los sucesos llenos de interés que ha sido testigo y autor. No en vano, Carlos Fuentes consideraba a Bernal Díaz del Castillo como nuestro primer novelista. Ahora bien, siendo el texto de Bernal Díaz del Castillo un documento del que ya se ha dicho casi todo, cabe preguntar qué aporta el análisis realizado por Beatriz a la vasta literatura que ha ocupado el analizar y revisar el libro de la aportación de Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Pues bien, como testimonio de primera mano sobre la destrucción de Tenochtitlan que refería Alfonso Alfaro y la creación de México, la obra de Bernal Díaz del Castillo no ha estado exenta de crítica en el devenir de los siglos. Una de las críticas más frecuentes se refiere a la fiabilidad de la información que presenta el autor en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, considerando que esta historia se redactó varias décadas después, como referías, Alfonso, de la derrota mexica e incluso desconfiando de la memoria del soldado escritor. En este punto fundamental de debate humanístico es donde interviene Beatriz Gutiérrez Müller. Nuestra autora sale en defensa de Díaz del Castillo y con base en una profunda investigación muestra que el cronista se valió de la memoria artificial para componer su manuscrito y que por ello lo ahí contenido, además de su valor testimonial, es una historia verdadera a la que cataloga como una autobiografía ficcional. Como comentó en su momento en otra presentación Lilian Illades Aguiar, Gutiérrez Müller recurrió a las investigaciones realizadas por destacados filósofos, historiadores, lingüistas y literatos contemporáneos para explicar la naturaleza de la estrecha relación existente entre la memoria y la historia. Esta acertada disertación es medular para abordar el texto de Bernal Díaz del Castillo y la época, como ya lo situaban, en la que se escribió, en el siglo XVI, ya que todavía
abrevaba de las técnicas que hicieron de la memoria un arte, creado en el mundo clásico y reconfigurado en la cristiandad medieval. Yo cuando estaba leyendo también me llamaba mucho la atención cómo utilizabas con mucha facilidad las referencias a los padres de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? A Santo Tomás de Aquino, a San Alberto Magno, como que manejas muy bien esas fuentes. Y el concepto de memoria también me hacía recordar la tradición oral que muchos pueblos indígenas, ¿sí? Y que muchos de San Ignacio de Loyola, pero además, que como ya decía Alfonso Alfaro, siempre nos invita a recuperar, a hacer memoria de las gracias recibidas, pero además también de nuestros pueblos indígenas. Es decir, la tradición oral es muy importante para recuperar la memoria y esas nuevas entregas de formas de vida. Entonces eso a mí me llamó la atención. Y es que para Gutiérrez Müller, Bernal Díaz del Castillo es ante todo un memorioso autor que al recordar recrea su propia biografía. Así, mediante el rico diálogo entre la historiografía y la teoría literaria, la autora logra mirar a Díaz del Castillo desde una perspectiva novedosa que subvierte el entendimiento tradicional. Para ella no es Hernán Cortés la figura paradigmática del encuentro del mundo hispano y del mundo indígena, sino un soldado de a pie como Bernal Díaz del Castillo. Quizás también es otra pregunta para ti. Pero más allá de las originales y sugerentes ideas de nuestra autora sobre la relación entre historia y memoria, la obra que hoy presentamos es una invitación a volver a leer a este autor, Bernal Díaz del Castillo, y en ese sentido es un testimonio de la fidelidad de Gutiérrez Müller para con los textos y las ideas que han forjado nuestra historia. Tengo por cierto que nada daría más gusto a nuestra autora que saber que gracias a su obra, nuevas generaciones de jóvenes mexicanos, mexicanas, estudiantes del ITESO, del Ibero, se acercaran a esta historia verdadera de la conquista de la Nueva España con la misma curiosidad intelectual con la que ella se aproximó a esta obra al cursar su maestría. Precisamente por ello, ya para concluir, quisiera externar como jesuita y rector de nuestra casa de estudios el beneplácito que nos provoca saber a Beatriz a cargo de las responsabilidades que hoy ha asumido como presidenta del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México. Por lo que se ha anunciado hasta ahora, estimamos que dicha coordinación nacional puede ser una instancia relevante para la preservación de nuestro pasado, con miras a nutrir nuestro presente y proyectar nuestro futuro como nación. En un contexto globalizado, donde la identidad cultural de nuestro vecino del norte nos avasalla, en un entorno donde la violencia y la deshumanización se han apoderado de las nuevas generaciones, traer de nuevo a la conversación pública la necesidad de cultivar la memoria histórica es realmente muy esperanzador y muy refrescante. Y como lo decías, pues es muy jesuítico, muy ignaciano también. Te deseamos, Beatriz, la mejor de las suertes en esta tarea. Para nosotros es motivo de orgullo saberte ahí, egresada de una de nuestras instituciones de educación superior. Estamos ciertos de tu sinceridad cuando afirmas, como lo hiciste hace unos días, que la tradición jesuita de la enseñanza del humanismo es un pilar en este país. En el ITESO tienes tu casa y estamos expectantes de colaborar contigo con la coordinación en la recuperación de lo mejor de nuestra memoria común para seguir construyendo un México más justo que haga justicia a este sitio limpio y diáfano que supo retratar mejor que nadie Bernal Díaz del Castillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención, su invitación, a los organizadores, a los editores. Es un gran esfuerzo. Jorge Abascal, aquí está, puede dar fe. Dice que ya se compró un saco nuevo porque ya tanta gestión con estos libreros. Es un gran esfuerzo.
Después, el día que publiquen algunos de ustedes jovencitos, se van a dar cuenta que por eso hacemos tanta pompa y circunstancia cuando presentamos libros. Son como nuestros hijos. Y muchos se preguntarán, sobre todo los más jovencitos, como bien han señalado los dos Alfonsos, es ¿por qué estamos hablando de un tema tan viejo? ¿Por qué? Y está implícita en las palabras del rector la pregunta, ¿por qué no hablamos de temas más nuevos? ¿Por qué tenemos que hablar de temas viejos? Además se hablaba un castellano viejísimo, que hoy nadie habla así. Y yo lo respondería de la siguiente manera, con una cita de Cicerón, o atribuida a Cicerón, que en latín dice historia magistra vitae est, que la historia es la maestra de la vida. ¿Por qué hubo necesidad de colonizar? Porque hubo una conquista previamente. ¿Por qué hubo una conquista previamente? Porque hubo una guerra. ¿Por qué hubo una guerra en México en 1519? Porque no hubo paz en otro tiempo. La pregunta es más grande, es más amplia. ¿Por qué hubo una guerra de reforma en el siglo XIX? ¿Por qué hubo un imperio, segundo imperio con Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo? Podríamos volver a preguntar, ¿por qué existió Porfirio Díaz y duró tantos años en el gobierno? ¿Por qué hubo una revolución social a principios de 1910 y el señor Díaz se fue? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esa pregunta me la hago yo, y también curiosa porque me gustan los momentos históricos importantes, de esos que sacuden en serio a la humanidad. Y creo yo que este momento del siglo XVI, que se ha llamado Conquista de México, pero creo que hay una discusión abierta sobre cómo denominarle, si encuentro de dos mundos, si reencuentro, si el desembarco de la lengua castellana, si el inicio del mestizaje, como lo vamos a plantear en otro momento, por ahora llamémosle así, la llegada de Cortés a México, que termina en la caída de Tenochtitlán. Por cierto, maestro, a la lista de los aniversarios, yo creo que tenemos que agregar los 700 años de la ciudad de Tenochtitlán, que supuestamente llegaron en 1321. Entonces tenemos otro más. Y la fundación de la SEP y el inicio de la Escuela Muralista. Cierro paréntesis. Fíjense qué importante, ¿por qué nació el muralismo? ¿Por qué nació el muralismo? Ustedes que están estudiando, los más grandes nos damos más a pensar, pero los más jovencitos, cuando les dicen, hazte una pregunta de investigación, es esa. ¿Por qué el muralismo? ¿Por qué creen que existió el movimiento llamado muralismo? Porque las pinturas estaban en los libros, y los libros son pequeños y los podían comprar los ricos. Y un planteamiento de la revolución social mexicana es que el arte es de todos. Entonces a los muralistas les dio por empezar a pintar las paredes. Y así fue como muchos de ellos se hicieron muy famosos e hicieron escuela. Entonces, volviendo al hilo conductor, la pregunta es, ¿por qué de cara a los 500 años de ese asunto llamado por Bernal Conquista de México, por qué estamos hablando hoy de eso? Y hay muchas respuestas. Los que somos de literatura y nos gusta tomarnos el tiempo de paleografiar, revisar textos viejos que ya nadie les importa, que solo les sale la polilla, que además infectan las manos, los ojos, y hay que usar guantes, cubrebocas. ¿Por qué nos importa? No, a mí por lo menos. Porque yo creo que ahí está una muy buena dosis de la respuesta que el presente nos demanda. Allí. Y en los textos literarios, mucho. Después otro día me invitan a platicar de literatura e historia. Y este es un pequeño ejercicio que quise hacer sobre eso. De un texto tan importante como la crónica de Bernal Díaz del Castillo, los de literatura, ¿qué podemos aportar? Y por ello me da mucho gusto que en este panel haya disciplinas diferentes. Aquí me dijo el rector que es abogado, etnólogo, historiador y una servidora literata. Y estamos hablando del mismo problema. Y ustedes se dieron cuenta cómo cada quien le dio el vericueto que quiso darle. Creo que así debe de ser la ciencia humanista, plural, multidisciplinaria. Todos tenemos algo que aportar en torno a la conquista de México, aunque sean ingenieros, historiadores, astrónomos. Hasta eso, fíjense, hubo un eclipse ahí que sabrán los mayas, daban mucho seguimiento a ese tema y supuestamente estaba el año del 19
en el Torreón del Cielo, que le llamaban ellos, según el Códice Dresde, para ocurrir un acontecimiento de la magnitud del descubrimiento de América, o como le quieran llamar, lo vamos a discutir. Descubrir América o ser descubiertos o atrapados, como quieran llamarle, y por qué se llamó América, lo vamos a hablar otro día, pero es un hecho indudablemente fundacional para el continente. Fundacional, fíjense nada más, ¿por qué se habla de Latinoamérica, de Hispanoamérica? Quitamos a España si decimos Latinoamérica, si ponemos América hablamos de Hispanoamérica, todo lo que implica. Entonces, este trabajo que hice con tanto cariño para obtener mi título de maestra, lo consideré importante ahora publicar por eso, porque nos estamos aproximando al 5º centenario. Y de muchas cosas, podríamos incluso decir de eso, de los 500 años de que hablamos castellano en América, el idioma más importante del continente americano. Y así, podemos hablar de muchas villas y pueblos que ahora son grandes ciudades que fueron fundadas en el camino de los españoles y ellos les asignaron un nuevo nombre. Por ejemplo, de la ciudad de Puebla, de toda la ruta que siguieron de Veracruz, que no es actualmente donde está Veracruz, es unos kilómetros más adelante, pero no le vamos a quitar a los veracruzanos, ¿verdad? Esos 500 años. Pero en fin, todas las rutas que se siguieron de Cortés y las villas que se fueron fundando, incluidas las villas de paso como Segura de la Frontera y Puebla. Y después todas las exploraciones que fueron fundando estas otras ciudades hacia el norte. Y seguramente había asentamientos indígenas, Guadalajara y demás. Entonces, fíjense, todo lo que implica hacerse una pregunta, ¿por qué revisamos asuntos de 500 años, de 1000 años, de 1500 años? Porque ahí están las respuestas a muchas de las situaciones que vivimos hoy. Y si ustedes toman un texto, que además no es nada aburrido, el de Bernal, y lo leen con ojos de responderse cosas, van a tener muchas buenas respuestas. Yo pues soy de filología y me fijo en el lenguaje, en cómo se construyen estas imágenes, este tema de la conciencia, sin duda, pero cada disciplina puede aportar, los matemáticos pueden aportar, a ver a la numerología de Bernal, si son 50, si son 500, ¿qué más da un cero? Al matemático sí le importa que haya un cero de más. Y Bernal, ¿verdad que lo mismo pone 50 soldados que 500, que 5000? Porque, como diría el historiador, lo importante es hacer verosímil la historia y que le crean en España que él fue un soldado y busca su pensión como militar. Fíjense todo lo que dio, una gran crónica, que termina siendo la crónica que le hace, que es el aguafiestas de Cortés. Por cierto, en la versión de Guatemala, maestro Alfonso, es donde más se ve evidente que Cortés empieza bien, en mi opinión, bien, que es muy guapo, muy inteligente, muy astuto, todo lo hace bien, lo hace con orden y conforme va transcurriendo el manuscrito, Cortés ya acaba mal. Acaba siendo el que se roba el quinto real y no nos da más que unos chalchigüites que ya no queremos ahí tomar porque es muy gandalla, ya tiene un tic, ya se hace de mujeres, ya practica la mancebía, anda transando al rey. Es muy interesante ese proceso en el manuscrito de Guatemala, hablando de las 3 versiones que hay. Les dejo las preguntas y adelante, el tiempo que nos permitan, no sé. Bueno, vamos a abrir espacio de preguntas. Tengo un par de avisos que darles. El primero es que hay en el auditorio que está arriba de este piso, hay otro conjunto de personas que han seguido la transmisión vía streaming. Por tanto, recibiremos también preguntas de quienes están arriba. Por ello, les pido que, primero, traten de ser breves en su formulación y en todos los casos se presenten diciendo el nombre y de qué licenciatura o posgrado pertenecen. Muchas gracias. Con el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo ya no soy estudiante aquí del ITES, algún día lo fui, sí. Quería hacerle una pregunta al doctor Mendiola, que además fue mi maestro y me dirigió la tesis. Estabas joven, en ese entonces estabas joven. Y otro a la doctora. Va para Mendiola. Oye, yo me acuerdo cuando estabas haciendo tu libro de Bernal Díaz de Castillo, me decías que Bernal, si es que todavía me acuerdo que tú me decías, puedo equivocarme en la memoria, poco nos decía realmente de cómo había sido la conquista, que realmente Bernal estaba siguiendo una especie de crónica que había surgido con Claudio Josefo en el siglo I con la caída de Jerusalén.
que realmente era un hombre ya viejo cuando escribe la crónica y que realmente no sabíamos, en realidad, puede ser que me vuelva a equivocar en mi percepción de ese momento, de hace muchos años, de cómo había sido la conquista o como se le quiera llamar, encuentro de dos mundos, etcétera, etcétera. Que por qué venía de esa tradición. Yo no sé si sigues pensando lo mismo, es más, me decías que hablar acerca de los indígenas, que ahorita estuvieron hablando, era difícil porque ya estaban de alguna manera imbuidos de las ideas de los que llegaron a España, es decir, ya era como una segunda fuente, no teníamos fuente originaria. Yo no sé si todavía se pueda leer a Bernal en tu libro que tú publicaste hace tiempo. Esa es pregunta para ti. No sé si la contestes y luego le pregunto a la doctora Beatriz o ya me voy parejo para que por favor, las dos preguntas. el asunto. Preguntas. Gracias. Para la doctora. Hablaba de la memoria, de la mnemotecnia y se me hace sumamente interesante y hablaba de cómo rescatar a Bernal para ahora y cómo leer a Bernal desde ahora para ti y que de alguna manera esas son tus aportaciones y las aportaciones que estudian a un historia, ¿cómo le llamaríamos a Bernal? No sé, pero un soldado del siglo XVI. Se le llama cronista. Bueno, un cronista, bueno, la crónica de Bernal. En una época en que la memoria, con las redes, con la información, una información que verdaderamente a mí me agobia, además me dedico a un pedacito del estudio de la sociedad y me agobia ese pequeño pedacito, bueno, un puntito, menos un puntito, pues, un nano, cosa así. Entonces, ¿cómo sería hoy la memoria, Beatriz, en una época, y aquí hay muchos jóvenes, en que se está perdiendo la memoria porque estamos muy dispersos en tantos conocimientos? Ya hablando de los que estamos estudiando una carrera, estudiamos una carrera, de los jóvenes que están estudiando una carrera, en fin, ¿cómo le hacemos? Gracias. Ahora, gracias. Adelante. La cuestión, hay una tesis de Edmundo Gorman. Edmundo Gorman yo creo que es el primero que nos hizo ver que leer a los cronistas de Indias no debía ser con la función de buscar información, sino de entender la mentalidad y la práctica con que se había escrito el texto. Entonces nos invitó a intentar hacer un estudio como es el caso de la obra de la memoria artificial en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es decir, es un intento de analizar el texto en su conjunto. La otra cuestión que a mí me interesó del libro de Beatriz es que se está aproximando a las crónicas a partir de asumir que la forma de escribir en el 16 tenía que ver con un aprendizaje que también destacó Alfonso Alfaro, que era la retórica, y que la retórica en este uso de la memoria utilizaba modelos y tenía como objetivo la imitación de modelos. Y yo cuando escribí ese texto era joven y entonces me equivoqué. Lo que veía es que el relato de Fabio Josefo de la caída de Jerusalén en el siglo I, el relato era retomado para contar la caída de Tenochtitlan por los cronistas en general y que era casi uno podía poner en paralelo un relato con el otro. Cuando pensé eso dije, no, pues estoy loco, y luego descubrí que sí estaba loco. No, pero hay un historiador, Vidal Naquet, que explica cómo un sitio de una ciudad en el siglo XVI, contada por un escritor del siglo XVI, imita el texto de Fabio Josefo. Y entonces al ver que se daba esto, por eso yo decía que está siguiendo un modelo literario
para contarnos la caída de Tenochtitlan y que tiene que ver con la cuestión de la retórica. Por eso yo disfruté mucho el texto de Beatriz Gutiérrez, porque me aproxima mi modo de acercarme a la crónica a partir de la retórica. Y solo como un pequeño comentario de la pregunta parte 2. La memoria, el ser humano siempre va a recordar, porque diría Aristóteles, es parte de su facultad sensitiva y por eso está depositado el recuerdo en el alma. Siempre va a recordar el ser humano. La pregunta más bien es ¿qué va a recordar de hoy? ¿No? La memoria de hoy de nosotros es de corto plazo porque tenemos muchos recursos para recordar. Le decimos a alguien, dame tu teléfono y lo apuntamos y no hacemos el mínimo esfuerzo ya por aprenderlo. Cuando no existía una sociedad alfabetizada, era relativamente fácil recordar. ¿Qué es lo que hace Bernal al final? Pregúntenle a los viejitos de los pueblos que no fueron a la primaria y saben más, dicen, qué prodigio de memoria. Pues no, lo que pasa es que él sí ejercita su memoria. Las sociedades de hoy no la ejercitan, pero recuerdan. ¿Y qué van a recordar? Pues según los preceptistas de la memoria más importantes como Aristóteles, por mencionarles uno, es lo que nos impresiona. Los recuerdos que se quedan en nosotros son memorables, eso dice Cicerón también, Quintiliano. ¿Por qué nos impresionan? Porque nos cambian la vida. Recordamos eso y no otra cosa. Esa memoria es la que queda en nosotros como un sello. Es a lo que se refieren los escolásticos cuando hablan de la memoria en un sentido religioso. ¿Cómo recuerda el fraile la Biblia, por ejemplo? Pues ubícala en lugares que ya previamente tienes sensibles porque te recuerdan algo. El día que te estabas ahogando, o el día que iban a matar a tu hermano, o el día… Sí, cosas memorables. Generalmente son cosas fuertes. Esas son las que recordamos. ¿Me estoy equivocando? Ustedes piensen en sus grandes recuerdos y generalmente tienen que ver con cosas dramáticas, fuertes, que sacuden. Imagínense, volviendo a la parte de Bernal, al soldado español con los ojos literalmente así perplejos, viendo a los indígenas mexicanos que sacaban esas lanzas, que fumaban estunos puros, dice él, que salía humo de la boca. Pues nada, era el tabaco. Imagínense la impresión. Pues claro, resultó y derivó en este libro. Muy bien. Voy a leer un par de preguntas de quienes están en la segunda planta y luego damos espacio a una última pregunta por aquí. Muy bien. Marcos Perfecto, egresado de Derecho, pregunta: ¿Bernal Díaz del Castillo realizó alguna aportación al derecho notarial? Sisi Arámbula, egresada de Comunicación del ITESO, dice: es pertinente la memoria, pero al atribuir la respuesta a los sucesos o hechos actuales, ¿eso nos condena a quedar atrapados? Son las dos preguntas y quien decida responder. Derecho notarial mentiría. Yo no sé, no sabría contestarlo, honestamente. Y sobre la segunda pregunta que formuló la chica, quizá en la respuesta anterior va algo de ello. Yo creo que la memoria es totalmente plástica. Recordamos, inclusive Aristóteles le da en este proceso heurístico a la memoria, le da prioridad al sentido de la vista. Después se le cuestionará a Aristóteles, bueno, ¿y el ciego no recuerda? No, sí recuerda. Pero fundamentalmente, si ustedes se fijan, todo lo que hacemos, inclusive la propaganda como hoy la tienen planteada, los que hacen marketing, la tienen visual, porque son recorridos de la mente que pasa por lo que hemos visto. Entonces ahí les va el tip. La memoria no es un asunto que podamos querer o no tener, es que ya viene implícita en la humanidad del hombre, porque el hombre es emotivo. De ahí que en la retórica sea tan importante la memoria, porque la memoria es la emoción. Y se desarrolló toda una teoría de las emociones a través de tratados varios de predicación, como el de Luis de Granada, que aquí los sacerdotes habrán recordado, ¿sí? ¿Sí se acuerda de las artes de las emociones, de cómo manejar a la hora de la predicación las emociones en el público? Porque eso es lo que se recuerda. Imagínense a un cristiano de aquella época, de cuando vino Cortés diciéndole, te vas a condenar si no crees en Dios y te va a venir a sacudir el diablo, y el indígena, sí, no, pues sí me convierto mañana mismo. O a lo mejor no les creyó y dijo, yo tengo mi religión en mi casa y me bautizo con este sacerdote que me está molestando, que me va a meter a la cárcel si no me como el cuerpo de Cristo. ¿Sí?
Fíjense qué persuasivo todo esto de la emoción y cómo la evangelización al final no ha sido más que un arte memorística. Digo, dicho muy sintéticamente, pero prueba. ¿Algún otro punto de vista a las preguntas? Bueno, yo no tengo… Sí, mira, el notario en sí quiere decir fedatario público, el que da fe de y es testigo de hechos o actos jurídicos que se suscitan en una sociedad. Entonces, en ese sentido, bueno, se podría tomar, pero me parece que es muy forzado. Yo no tengo ningún dato concreto de que haya hecho un aporte concreto al derecho notarial, más bien no tendría elementos. Pues no, había un arte, que no es el arte de la memoria, que se llamaba el arte del dictamen, que fue muy exitosa esa escuela en el siglo XIII en los conventos. Dictamen es como no lo que entienden hoy por dictamen, sí, eso es como elaborar un juicio y darle la razón a una parte. Es parte de la retórica forense, pero salvo eso no le vería yo mucha conexión. Muy bien, ¿alguna pregunta más del público? Les recuerdo brevedad, por favor, y presentarse. Gracias. Mi nombre es Rogelio Gutiérrez, soy de Ingeniería Industrial, de cuarto semestre más o menos. Mi pregunta es para la doctora. Más o menos me encanta. Es que metemos materias de sexto, octavo, así, bueno. Un poco mencionando lo que usted dijo de la memoria, yo traigo un poco lo que es la memoria de la sociedad, muy presente en Guadalajara. ¿A qué me refiero? Sabemos por la historia que tenemos muy arraigado, mejor dicho, aquí en Guadalajara, las costumbres desde la conquista española. ¿A qué me refiero? Que en aquellos tiempos de la conquista, los españoles vivían del río San Juan de Dios, bueno, lo que queda de él, que es en la calzada de Independencia, para acá, ahí vivían los españoles. La certidumbre, los trabajadores vivían del río para allá. ¿Por qué tenemos tan arraigado todavía eso hoy en día? Viendo que de este lado de la ciudad es donde se encuentran las mejores colonias y de aquel lado vemos hasta un desorden urbano muy marcado. Pues no, la verdad no conozco la historia de Guadalajara, pero te puedo contestar con un símil. La ciudad de Puebla fue fundada como ciudad de paso y emulando una ciudad homónima de España. Entonces, como la funda el español, es una ciudad en donde queda segregado el indígena detrás del río y al indígena que se le ve como una rémora de un antiguo régimen bárbaro, porque se dijeron barbaridades y media de los indígenas como que eran bárbaros, que tenían 4 cabezas, 5 ojos, 8 manos, que eran caníbales, se ha dicho mucho, ¿eh? Entonces, la ciudad de Puebla es ejemplar en la segregación histórica entre una población y otra. No conozco el caso de Guadalajara, pero eso hizo el español también. En otros casos, no. Lo que ocurrió fue el desmantelamiento de la ciudad antigua y con las ruinas de esa pirámide o construcción o serie de arquitectónica, se construyó el nuevo régimen. ¿Sí? Todo es cuestión de revisar caso por caso, pero la constante fue que a cada asentamiento importante indígena, el ejército español o los evangelizadores fundaron o refundaron la ciudad con un nombre cristiano. Por eso en Oaxaca ven la mixtura de nombres indígenas, que es el antiguo, el oculto, digamos, que le daban los indígenas con el español. En Puebla lo ven mucho, no sé, en Jalisco. Sí hay también esa mezcolanza en Veracruz, la encuentran también, porque era como que seguir hablando la lengua original. Pero miren, gracias a esa resistencia del indígena mexicano o hispanoamericano, perdón, mesoamericano, como le quieran llamar, es que hoy existen. Por la necesidad de sobrevivencia de su lengua, de sus costumbres, de su, digamos, su resistencia a la hegemonía o al coloniaje que vino los siglos siguientes. Entonces, si eres muy curioso, vete a averiguar por qué de un lado viven en Guadalajara los que deberían vivir del otro lado o mezclados. O bien, tender un puente entre unos y otros. ¿Alguien más? Sí, por favor, esperamos el micrófono porque se está grabando. No sé si Gracias. Bueno, y la pregunta de los ríos al final es pertinente. Las ciudades siempre se asentaron donde estaba el agua. Nunca olvidarlo. Buenas tardes, mi nombre es Rafael González, soy egresado de Ingeniería Civil de aquí del ITESO.
Si todos nosotros somos historia, ¿por qué se ve la historia como algo ajeno, como una cuestión literaria, como un cuento, y no como una experiencia de vida que vamos pasando todos? Yo no lo veo así, pero el rector puede contestar. La historia es una entrega de formas de vida. Yo creo que eso, y la historia, alguna vez leí algún texto tuyo que decía que siempre iluminará los caminos del presente. Entonces, yo creo que la historia para eso sirve también, para iluminar el presente. Recorrido. Sí, lamentablemente soy el historiador de la mesa, entonces tengo que... Tu pregunta es totalmente pertinente. La historia que se practicaba y que es la que escribe Bernal es una historia vivencial. Entonces tiene que ver con la vida de la persona. La historia científica que nace a fines del siglo XVIII y que se desarrolla durante el XIX quiere distanciarse del pasado, quiere construir una relación de distancia y quiere ser objetivo. Y en ese momento el pasado aparece como si no tocara ni influyera en nada en el presente. El siglo XIX crea ese tipo de historia que de alguna manera sigue predominando esta imagen de que el pasado no afecta al presente, pero la postura de la historiografía contemporánea es descubrir cómo ese pasado estructura nuestra vida presente y cómo dejar de verla como distanciada y objetiva. Esta tradición historiográfica que menciona el doctor Alfonso Mendiola, no soy historiadora, pero lo leí, obedece a una tradición historiográfica muy importante derivada del cristianismo, que es la historia como línea. Es decir, nunca jamás vamos a ir al pasado, vamos en una línea hacia allá. Y esa tradición historiográfica la sentó San Agustín en la Ciudad de Dios, donde él señala que hay un plan divino trazado para el ser humano y nosotros caminamos por esa línea cumpliendo esa meta porque el fin último es nuevamente Dios. Después vino Paulo Orocio y siguió esa tradición historiográfica. ¿Qué pensaba el indígena? Podría ser una pregunta de investigación. ¿Que el tiempo es lineal o circular o se mueve laberínticamente y hay un epicentro? ¿Por qué no se lo formulan ustedes también como pregunta de investigación? ¿Ustedes piensan que un hecho que ya pasó no va a volver a pasar? ¿O el que está pasando ya es histórico o cómo? ¿Qué papel en el tema de la memoria tiene que ver el tema del tiempo? ¿Los segundos existen o es una invención del ser humano el fenómeno del tiempo? De los muchos fenómenos que se nos han dicho que hay que creer que existe el tiempo existe, por tanto la temporalidad, la caducidad, la finitud, o existe por el contrario, la infinitud. ¿Quién es infinito? ¿Solo Dios o también nosotros? El alma. Son temas que obsesionaron a los antiguos y muchos incluso fueron acusados por la Inquisición de ser herejes por estas preguntas, como fue Giordano Bruno, que salió al tema ahora. Entonces, me gustaría comentar eso porque a lo mejor podemos levantarnos esta tarde que hemos hecho reflexiones tan profundas diciendo, bueno, ¿en serio sí? ¿La historia es una línea recta, como decía San Agustín y Paulo Orocio? ¿O qué es? ¿Es un laberinto? ¿Es una cosa atemporal y no física? ¿Qué es la historia? ¿Se repiten o no los eventos? Yo les invité a decir, conocer el pasado para precavernos del futuro, pero cometiendo el error de decirles que es en esta hipótesis de que la historia es una línea recta. ¿Qué tal que no lo es? Y que los hechos sí se repiten. A ver, maestro. ¿Qué dicen los etnólogos? ¿Qué dicen los etnólogos? Sí, es verdad que la noción del tiempo es en cada civilización, en cada cultura, uno de los grandes desafíos y finalmente esta tradición del destino de la humanidad y del
el modelo teleológico que viene finalmente desde los hebreos, que hay que llegar a una plenitud de los tiempos, que es de donde nosotros, digamos, la tradición occidental cristiana encarnó esta visión de tiempo lineal. Pero hay muchas otras fórmulas. Es muy interesante. No sé, pensaba, por ejemplo, en Vico, ¿no? Esta fórmula de cómo integrar un proyecto de historia progresiva con un proyecto, con una fórmula circular. La fórmula de Vico es una especie de espiral que cuando en el siglo XVIII intentaban hacer una ilustración que fuera al mismo tiempo cristiana. Hay una fórmula muy hermosa de Paz, de Octavio Paz, para intentar explicar lo que sucede en la mayor parte de los pueblos llamados sin historia. Paz dice: el ayer atemporal es el puente entre cada instante. Es la fórmula como se definiría en una sociedad de tiempo no lineal. Finalmente, una de las aportaciones más interesantes, yo creo, de la historiografía de los últimos años, consiste justamente en la idea de que quizá podría ser, por ejemplo, hablando de la tradición jesuítica, historiográfica jesuítica, es decir, el abismo que puede haber entre Teilhard y Certeau, ¿no? Para Teilhard es muy claro que hay una visión lineal del tiempo. Para Certeau no estoy seguro de cuál pueda ser la noción del devenir histórico. Es decir, lo más importante que el historiador puede pensar es que es posible que exista una línea o de alguna forma, pero que no tenemos los instrumentos conceptuales para averiguarlo, ¿no? Es probablemente por ahí que van algunas de las pistas contemporáneas, creo. Bien, una pregunta más, por favor. Miren, de todos modos, les invitaré, después de que cerremos con esta pregunta, a seguir conversando. Vamos a seguir conversando aquí afuera, entonces habrá oportunidad. Te escuchamos, por favor, tu nombre. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Diego Vargas, de Filosofía. Yo lo que capté en la presentación es que la memoria está ligada a la imaginación. Imaginación no entendiéndola como fantasía, sino imaginación como aquello que está finalmente ligado a la realidad. Memoria, imaginación. Y eso hace que podamos proyectarnos en el tiempo, unas veces como futuro y otras veces como esperanza. Aquí estamos en una universidad y ustedes son académicos. Si este trabajo, el trabajo académico, es un momento de la liberación, como la filosofía tiene su momento, la historia tiene su momento, la literatura, ¿qué momento de la liberación le toca a la universidad hoy, con 40,000 desaparecidos, con 300,000 desplazados forzados, con 250,000 muertos por la guerra contra el narco? ¿Qué papel tiene la universidad en eso? Vamos a abrir la oportunidad a juntar con esta otra pregunta. Y esa es para que la responda el rector. Porque y luego tratan de integrar, por favor. Gracias. La resumiría en palabras de Ignacio Yacuría, jesuita que fue asesinado, rector de la Universidad Centroamericana, a hacerse cargo de la realidad. Así lo resumiría. Y lo que le toca a la universidad es también el diálogo con la cultura, el diálogo con la política, el diálogo con las ciencias y con las disciplinas del conocimiento. La universidad es ante todo un espacio de diálogo, de reflexión, de crítica y de propuesta. Así lo resumiría, para que sigan las preguntas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Prado. Estudio Gestión Pública y Políticas Globales. Y la pregunta que les quiero hacer
es ¿por qué crees que nosotros los mexicanos parece que hemos segregado nuestra historia al punto de ponerla en segundo grado en la negación de nuestro origen y color? Si tú recuerdas, es porque también tienes la capacidad de olvidar, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya te acordaste de ese novio mala onda que tenías, ¿verdad? ¿Cómo lo olvidaste? ¿Y cómo estás recordando al que sí quieres o querías? Es un binomio, no lo reduzco a un binomio, pero si olvidas es porque eres capaz de recordar. Y si recuerdas es porque eres capaz de olvidar. ¿Qué ha pasado? Porque también hablamos de una memoria individual, emocional, de conciencia conceptual, del orden universal, como aquí se ha dicho, pero también hay un tipo de memoria institucional. Es cuando, como Althusser señalaba en este gran libro que se llama Los aparatos ideológicos del Estado, cuando se decide desde arriba, un pequeño grupo, a lo mejor que ni siquiera es del país, decide qué tiene que recordar una nación y con qué fines. Entonces, habría que hacer toda una revisión sobre este problema de investigación derivado de un régimen político, social, económico o pedagógico, como lo quieras ver. Aquí mismo en la universidad hay una ruta crítica. ¿Qué quiere que los estudiantes, qué esa institución jesuita desea que recuerden más sus alumnos? Es preguntas como las que han hecho, no otras. Se está notando el sello, la impronta de la formación jesuítica. Yo coincido que independientemente del proceso de formación individual, del conocimiento, de la imagen, de la conciencia, hay un proceso social, lo dice muy claramente Maurice Halbach. La memoria social, también la aborda Michel Desserteau, por supuesto. No lo pierdan de vista, sí hay poderes arriba decidiendo qué vamos a recordar en una nación y qué por tanto vamos a olvidar o a recordar de un modo a conveniencia de ciertos intereses. Entonces ahí te lo dejo. Sí hay, yo creo que habría que verlo deliberadamente, individual, socialmente y desde el mundo institucional. Bueno, ahora sí. ¿Se acabó? No se acabó, como dicen, esto continuará, pero va a continuar de otra manera. Quiero, a nombre del ITESO… ¿Por qué no? ¿Qué dice que por qué no? Adelante. Mi nombre es Eduardo, soy arquitecto, fui maestro en esta universidad y no he leído el libro, pero me gustaría saber si en el libro se toma el concepto en el que la memoria no es la memoria del evento en sí, sino de la vez o las veces que hemos recordado ese evento después de que ese evento sucedió. Entonces, en el caso de Bernal Díaz del Castillo, a los 84 años o al límite de su edad, a su madurez completa, es muy fácil que recordara lo que pasó cuando era joven en todos estos eventos que lo impresionaron, pero igual esos eventos los recordó siendo joven, después de que los eventos sucedieron. Y como sucede con todas las personas que somos mayores, nos acordamos mejor de lo que sucedió hace tiempo, de lo que sucedió ayer o antier. Entonces quería yo saber si en el tema de la memoria se toca el hecho de que realmente no recordamos el evento en sí, sino la memoria que tenemos de ese evento por las veces subsecuentes en la que lo recordamos. Sí, por supuesto, y Aristóteles le llama a ese proceso pintura mental y nos pide a los memoristas, cuando leen esos tratados, que por favor estemos recordando esa pintura todo el tiempo y retocándola cada vez que haga falta. Por lo tanto, el que imagina y el que memoriza pues también es un pintor. Por eso todo el tema de la vista, cuando lo estudien los que son de psicología, los que tienen que ver con artes. ¿Cómo creamos imágenes en la cabeza o en el alma? Que no está aquí, sino en el cerebro. ¿Cómo lo creamos? Como una psicología para recordar y olvidar a ese novio, por ejemplo, que andas recordando y olvidando. Bueno, pues me voy a despedir porque hemos cumplido con el tiempo que nos han asignado. Me voy muy contenta de esta que es parte de mi casa, porque ya lo dijo el rector, soy egresada del sistema Ibero, he dado clases también, así que yo me siento muy contenta siempre que voy a alguna institución jesuita. Por cierto, esta presentación de este libro terminará en una universidad jesuita de Guatemala, porque ahí es donde fue enterrado Bernal y donde está su libro, un manuscrito, el último que ya no mandó a España y al cual nos hemos referido aquí. Les agradezco muchísimo su atención.
la edición de este libro, el esfuerzo, la gratitud para el sistema Ibero de estar todo el tiempo pensando en tiempos históricos, los grandes acontecimientos que han forjado a una humanidad, en este caso una nación. Y así fue como yo conocí a mi vez a Alfonso Mendiola, porque él ya traía el tema Bernal desde hacía tiempo y yo también lo conocí a él y su gran trabajo publicado en el 94. ¿94? 92. Fíjense cuántos años lleva él trabajando este tema. Yo soy una neófita aquí. Muchas gracias. Les dejo dicho que vamos a firmar unos libros. Por si gusta alguien que lo compró y desea un autógrafo, con mucho gusto estaremos para servirles. Gracias. Reitero el agradecimiento a todos ustedes por su presencia, a la doctora Beatriz por compartirnos este libro y les invitamos a un brindis que se va a ofrecer afuera de este auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.